En Veterinaria Parasol, tu mascota recibirá la mejor atención. Contamos con servicios de farmacia, cirugías programadas, estética canina, productos veterinarios. Junto a nuestros médicos, Rafael y Karen Solórzano, te garantizamos calidad en lo que hacemos. Visítanos en Avenida 5 de Junio y Juan Montalvo. Además, síguenos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos de Crónicas Invisibles? Bienvenidos a un programa más de Mirada Latam. Estamos hoy día con dos periodistas para poder tratar el tema acerca del periodismo investigativo. ¿Será que esta va a ser la solución para la corrupción? Vamos a descubrirlo el día de hoy. Y por otra parte también tenemos a una de las invitadas. Ella es Jet Lanesi Alcaraz. Fue reportera del periódico mexicano El Universal y corresponsal entre el 2011 y 2020 de la revista Proceso en Berlín. Está especializada en temas de historia, migración y medio ambiente. Bienvenida, Jet Lanesi, al programa de Crónicas Invisibles. Gracias por la invitación. Asimismo, también por otra parte, tenemos de invitada a Blanca Moncada. Ella también es periodista, inició esta carrera en el 2009, tiene un máster en comunicación y en marketing político. Bienvenida, Blanca Moncada, a Mirada Latam. Muchas gracias por la invitación. Estoy cursando el máster por si acaso. Ok, bienvenida igualmente. Ella, la han de recordar también, pues es muy reconocida acá dentro de un periódico muy importante también. Pero bueno, bienvenidos también a todas las personas que están conectados. Muchas gracias por compartir también este enlace y bueno, comenzamos con esta entrevista. Encontramos países con alto índice de corrupción como Venezuela, Siria, Sudán del Sur, etcétera, en la actualidad. Existen también ya medios de comunicación que confirman que en Colombia también está un poco restringido el medio para poder evitar mostrar ciertos acontecimientos que están ocurriendo en este país vecino. Pero durante el 2020, según datos de Transparencia Internacional, bueno, han comentado justamente también que el periodismo está siendo un poco sesgado también a veces por la corrupción o por el poder o por el Estado. Entonces, para ustedes, ¿qué rol cumple el periodismo de investigación? ¿Y cómo se percibe esta labor en tiempos de pandemia? Primero para Blanca. Perfecto. Hay dos pautas. El periodismo de investigación siempre va a ser hallazgos de lo que está oculto, hallazgos de administración que no han sido públicos y que a veces son públicos a través de otros procedimientos como el simple hecho de transparentar datos, pero que no llegan a la sociedad, porque no toda la sociedad maneja el portal de transparencia, específicamente en el caso de Ecuador, ¿no? En tiempos de pandemia, nosotros demostramos que el periodismo es medular en torno a la investigación, porque hubo muchas cosas que se dijo desde el gobierno local y que los periodistas sabíamos, investigamos y publicamos que no eran ciertas. Y bueno, aquí entra todo. Entra el simple tratamiento de las cifras de los fallecidos COVID hasta el tratamiento de los negociados que se hicieron en torno al medicamento COVID, los hospitales, el reparto. Entonces, allí está lo medular. Es la herramienta que sigue sirviendo para develar todo lo que está mal en el manejo del poder, básicamente. Es la lectura que puedo hacerles. Lanesi, ¿cuál es la opinión? ¿Por qué piensa que los medios ocultan, como lo comentaba Blanca, desde las cifras de muertes por COVID hasta cómo se maneja, por ejemplo, un plan de vacunación? Bueno, yo creo que cada gobierno es consciente de sus fallas, ¿no? Y evidentemente lo que menos quiere es que éstas sean expuestas, ¿no?
ante la población. Entonces, yo sí creo y coincido con Blanca en que el periodismo de investigación, hoy más que nunca, independientemente incluso del tema de la pandemia, pues es muy importante. Vivimos en un mundo tan globalizado, en donde al mismo tiempo todos tenemos tanto acceso a la información. El Internet es una ventana que abres y es un infinito de información, en donde se filtra muchísima información que es falsa, ¿no? Simplemente que no tiene fundamentos. Y creo que el trabajo que hacen los medios de comunicación, el periodismo, pues es ubicar, ¿no?, las cosas en su lugar y es algo que, bueno, la gente común y corriente, bueno, pues no, ellos entran y ven su Facebook y creen que están ya informados, ven el Twitter y ya sé todo, pero pues no. Hay mucha información falsa en la red y es fundamental el periodismo para dar certezas. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces que está presentando este tipo de investigación, este tipo de periodismo? ¿Se respeta la libertad de prensa o la vida de un periodista? ¿También puede correr peligro durante el proceso de investigación, Blanca? Sí, claro que sí. Y no quiero parecer exagerada, Yetlanesi va a decirlo, ella vivió en México, si no me equivoco también, o ha trabajado para la prensa mexicana, y dentro de lo local que ha sido mi experiencia, pues hay muchos retos aún. El simple hecho de que el periodista reconozca cuáles son sus límites en torno a su labor periodística dentro de un medio de comunicación convencional ya es un desafío, porque quienes manejan en realidad el aparato de difusión, pues tienen intereses que muchas veces, por más hallazgos que haga el periodista, no pueden publicarse. Y ese tipo de desafíos se rompe cuando encuentras a medios de comunicación que están de alguna manera yendo en contra de esos paradigmas y están buscando la forma de transparentar la información en realidad. Y el reto, el principal reto, es buscar cómo solventar ese periodismo, porque es bueno, porque de alguna manera lo tenemos en el alma quienes ejercemos esta profesión, pero sabemos que para poder sobrevivir ejerciéndolo va a hacer falta mucho más. Y dentro de estos desafíos, pues también entra la protección al periodista. Creo que hemos estado involucrados en escándalos, hemos sido víctimas de linchamiento mediático en redes, de linchamiento por parte de autoridades, y nadie hace absolutamente nada. Hay cuerpos colegiados que se levantan, que defienden la voz, y es loable esa labor de llamar un poco la atención con eso, pero siento que falta mucho. Y allí entra, bueno, pues una dicotomía entre, y, bueno, la libertad de expresión que nosotros exigimos a través de la ley y el respeto a nuestro oficio que también exigimos y de los que somos, que tenemos ese derecho. O sea, simplemente tenemos ese derecho como periodistas y no se respeta. Se arman, se pagan troll centers para atacar al periodismo investigativo. Hay hasta acercamientos para intimidar el oficio periodístico y no se hace mucho en torno al tema. Es importante esa pregunta, muy importante. Claro, de hecho tú hace poco sufriste también un linchamiento, también se puede decir mediático, por un reportaje que sacaste correspondiente a los proyectos que hace el municipio. Desde tu experiencia, por ejemplo, ¿sentiste miedo? El periodista a lo mejor necesita, en este caso, la garantía de la vida y también a lo mejor de recursos que son necesarios para poder hacer una investigación. Creo que hay mucho que hacer en torno al aparataje de los troll centers. No fui la única en esa campaña que fue reciente y que, bueno, el público local la conoce bastante bien. Más que sentir miedo o sentirme quizás estresada, me sentía frustrada porque estaban intentando desprestigiar mi nombre con nada, porque la información que publiqué es real, las cifras son reales, la documentación es verídica, entonces no hay cómo refutarlo y empiezas a atacar. Y eso es en lo que se supone que se debe trabajar, creo yo. Tetlanesi,
¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se respeta la libertad de prensa? Bueno, Blanca ya lo comentaba un poco, pero también vamos en el contexto de la delgada línea entre lo político y lo periodístico para luego entrar a otra pregunta más clave. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Existe esa delgada línea? Bueno, yo soy de la idea que tendría que existir, es decir, los periodistas somos periodistas y no somos, no somos políticos ni somos activistas. Desgraciadamente por la situación que en este mundo se vive en muchos países, bueno, yo puedo hablar solo de mi país, que es el que conozco mejor, ¿no? En México ha habido una violencia terrible y exacerbada en contra de los comunicadores. México es hoy por hoy el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y es un país que no está en guerra, ¿no? Oficialmente no se encuentra en guerra. Entonces, a raíz de esta violencia tan terrible que se ha vivido, que han vivido muchos colegas y que han muerto, además ha habido muchas víctimas, los periodistas, ha habido un fenómeno muy interesante porque han tenido que asumir su propia defensa, ha tenido que organizarse y ha habido ahí una simbiosis entre ser periodista y ser activista, lo cual yo creo que no tendría que ser. Yo siempre he pensado que el periodista pues no puede asumir un rol de activismo. En esto que yo comento que tiene que ver con el tema de la violencia y cómo los periodistas en México, por ejemplo, han tenido que involucrarse directamente, son víctimas y tienen que entrar a su propia defensa, es otra cosa, ¿no? Yo creo que el tema de vincular, si es que entiendo bien la pregunta que tú haces, el tema de periodistas políticos, no, ¿no? Definitivamente esa línea no debe cruzarse nunca. Ok, y en este caso, por ejemplo, el desafío del periodista mexicano, ¿es un problema estructural o qué crees tú de Planesia en este caso? Sí, bueno, por supuesto, ¿no? México es un país que tiene una historia como muchos en América Latina, ¿no? Creo que desgraciadamente compartimos muchas de esta base terrible de corrupción, de impunidad, de violencia, que, repito, en las últimas 2 décadas en México ha sido una cosa muy fuerte. Y por supuesto, son problemas estructurales que se vienen arrastrando históricamente y que hoy han brotado, ¿no? De pronto. Claro, bueno, ahora otra cosa es lo que comentaba Yetlanice, por ejemplo, que el periodista no debe cruzar esa línea política, ¿no? Pero un periodista de investigación se podría convertir en un actor político, sobre todo en esta narrativa a la que escuchamos mucho aquí en Ecuador, Blanca. Mira, en la experiencia personal, y yo entiendo muy bien lo que dice Yetlanesia de no tomar partido, a veces las investigaciones simplemente dan resultados y son resultados que existen, que están allí a la vista del mundo luego de que el periodista los hace. A mí han llegado a decirme que quiero la alcaldía de Guayaquil, para serte sincera en ese momento. Obviamente no tengo intenciones políticas absolutamente para nada, no tengo ningún acercamiento con ningún partido político y solo hago periodismo. Cada vez que estoy cerca de una autoridad le digo, usted tiene que entender que no soy su oposición y que soy una periodista que ejerce su profesión como cree que debe ejercerse. A separar esa línea, esa delgada línea del quiero ser un político activo dentro de mi rol a través del periodismo, obviamente no es correcto, no está bien, pero sí se puede llegar a malinterpretar cuando eres un periodista de investigación. Ahora, hay dos eslabones que creo que no podemos soltar de acá. El periodista que se hace político, que existe, tenemos concejales que han estado en medios de comunicación, por ejemplo, asambleístas, y está el periodista que trabaja de la mano de la cúpula política y que trabaja para esa cúpula política. Que bueno, podría llamarse vocería, podría llamarse lobbying, si quisiéramos también el término insertarlo, pero son realidades que también existen y que también se ejercen en esa, como le llamaste, Anita, delgada línea entre el periodismo y la política. Bien, ahora Yetlanesi, ¿qué rol o
o bueno, en este caso es un error verlo desde un enfoque, cómo logramos cambiar esta narrativa de lo que ya comentaba, por ejemplo, un poco Blanca. Es un error convertirse en político siendo periodista. Pues yo creo que definitivamente, es decir, si quieres ser político, pues abiertamente conviértete en un candidato o ingresa a una organización política y dedícate a eso. Pero me parece que querer ejercer política disfrazado de periodista, pues simplemente no va, ¿no? Entiendo que porque en México lo existe sobre todo bueno, al interior de la República, no hablando de la capital, esos colegas, ¿no? Que se dedican a hacer relaciones públicas para políticos, ¿no? O esos medios de comunicación, que son medios de comunicación, pero en realidad son vocerías de partidos políticos o de ciertos intereses, eh, pero evidentemente eso no es periodismo, ¿no? No tendríamos que estar hablando ni siquiera del término periodismo, eso no es. Bien, ahora esta pregunta va para ambas, primero va Blanca. Es evidente que América Latina pues vive un mal de corrupción. En un reporte del Banco Mundial menciona que es fundamental el trabajo de la sociedad civil también, el periodismo de investigación y la academia para reducir la corrupción en tiempos de pandemia. Con esta mirada, ese es el camino que debe seguir nuestra región, Blanca. Sí, por supuesto, es incansable el quehacer y el periodista debe de alguna manera buscar aliados en la sociedad civil, porque hay organizaciones, porque hay asociaciones, porque hay gente muy interesada, observatorios, en lo que está pasando y en el quehacer administrativo público. Entonces, este tipo de organizaciones genera contenidos interesantísimos para que el periodista pueda llevar adelante investigaciones. Es medular, es importante y siempre va a depender pues de lo que quiere el medio, ¿no? Y bueno, pues mientras se pueda publicar las corruptelas, pues bienvenido para el periodismo de investigación y para la sociedad, que es a la final la que está beneficiada de conocer cómo se ha administrado los diferentes estamentos estatales. Planesi. Perdón, es que silencié mi... no sé, disculpa, me perdí un poco, es decir... Claro, no hay problema. Estábamos comentando justamente bueno, es que hay un reporte del Banco Mundial que menciona que es fundamental el trabajo de la sociedad civil, el periodismo de investigación y de la academia para reducir la corrupción en tiempos de pandemias o en cualquier tiempo en realidad, ¿no? Entonces queríamos saber si coincide con esa mirada y que ese es el camino para esta región. Sí, y como lo decía Blanca, efectivamente creo que debe haber, en todo caso, si tiene que haber una alianza, tendría que ser justamente con la sociedad civil, ¿no? Porque se va de la mano. El periodismo pues, de investigación, por supuesto que recurre a los datos, por supuesto que recurre pues, a investigación de estadísticas, de contratos, de qué sé yo, pero pues la sociedad civil también juega un papel importante en apoyar, ¿no? En apoyar siempre es como una amalgama. Finalmente los periodistas, pues, ¿quiénes son nuestras fuentes de información? Muchas veces es la gente, es salir a la calle y hablar con ellos, ¿no? Y creo que esa alianza es fundamental. Insisto, si el periodista tiene que estar de algún lado o hacer alianzas, pues es con la sociedad. Y ahora, Blanca, por ejemplo, el rol que juega la academia en este caso de un periodista, ¿qué tan importante es? ¿Qué rol juega aquí la universidad? Siempre la defiendo y porque no todos los medios la aprovechan. Desde las diferentes ciencias y desde las diferentes experticias y ramas de la academia hay información medular. Y no nos vayamos tan lejos, el periodismo ambiental, el periodismo que defiende el medio ambiente y defiende la naturaleza y el uso de los recursos naturales, se apoya directamente en la academia y las investigaciones que de allí salen.
Y no solamente allí, sino que en las facultades de arquitectura se habla de ciudades sostenibles, se habla de urbanismo sostenible, y todas las entidades de educación superior pues generan mucha información. La falla, y creo que es a nivel regional, no sé si Yetlanesi va a decir cómo se maneja en México, la falla es que creo que las universidades a veces no tienen vocerías del todo competentes para dar a conocer absolutamente todo lo que se está haciendo a nivel científico, y el periodista tiene un poco que buscar, un poco que tocar puertas de las unidades académicas de las diferentes instituciones, y bueno, pues allí habría que mejorar el espectro, pero definitivamente medular el asunto de la academia en el periodismo. ¿Qué puntos diferenciadores o paralelismos podríamos encontrar entre Europa y América Latina? Esto preguntaba para Yetlanesi, bueno, sabemos que ella es mexicana, pero en este momento desde Berlín nos está hablando. Cuéntanos. Tu micro. Ya, perdón. ¿En qué sentido estos paralelismos? ¿A qué te refieres específicamente? Claro, nos referimos justamente a la formación académica, ¿no? Un poco Ajá, lo que... es que hablando de la formación académica, a mí no me quedaba claro, Blanca lo mencionaba como también un aliado más, digamos, para la investigación, y también la puedes entender como para la formación del periodista. Si hablamos sobre el tema de la formación del periodista, yo creo que es fundamental, ¿no? Creemos, bueno, el periodismo es un oficio, de entrada es un oficio que pues se tiene que practicar para que nos convertamos en maestros, pero ese oficio requiere bases muy sólidas que por supuesto que nos los da a todos pues, las universidades. ¿Cómo funciona aquí en Europa? No conozco a fondo el sistema porque yo estudié en México, porque mi formación académica es 100% en México, pero en el caso, por ejemplo, de Alemania, donde yo vivo, es bien importante y es muy interesante. Normalmente no vas a la universidad directamente a estudiar la carrera de periodismo. Normalmente muchos de los periodistas lo que hacen es tener una carrera base, ¿no? Universitaria, de cualquier cosa que se te pueda ocurrir, ciencias naturales, por ejemplo, hay muchos periodistas científicos, o cualquier otra carrera, y después van a una escuela de periodismo. Son todavía mucho más, profundizan mucho más, exactamente, ¿no? Es hasta lo que yo sé, y tengo que confesar que lo sé muy superficialmente porque yo no realicé mis estudios aquí. Bien, ahora vamos a un tema, faltan pocos preguntas para poder concluir esta entrevista. Mientras tanto, le indicamos a las personas que puedan compartir este enlace y esta información también pueden dejar sus preguntas. Ahora, la estabilidad o precariedad laboral en el periodismo es una de las narrativas y de las preguntas que todo estudiante creo que sufre al momento de iniciar esta carrera. ¿Es posible hacer periodismo de investigación en América Latina? ¿Tienen presupuesto para este tipo de investigación en los medios de comunicación, Blanca? Mira, hay una resistencia en las direcciones de los diferentes medios de comunicación a dar el paso que se necesita. Y el paso que se necesita es tener un equipo dedicado a aquello. Recursos, cantidad de material producido, todo incide a la hora de decir vamos hacia allá. Conozco que hay medios que lo hacen. Otros, en cambio, creen que cada periodista puede producir investigaciones relevantes, y sí se puede, con mucho más tiempo de inversión, con quizás doblar el horario laboral, se puede hacer. Que se reconozcan esas horas extras es el punto, es el detalle allí. Hay muchísima precarización en el mundo periodístico, hay que decirlo. Hemos sido una profesión muy venida a menos. Me gustaría sonarles idealistas y decirles como Mujica, si quieres plata no te dediques al periodismo, pero en realidad habría mucho que hacer. Yo he insistido a través de cuerpos colegiados que es necesario ya levantar una voz gremial que exija que nos reconozcan nuestros derechos laborales como derechos laborales, porque esto es un servicio más y estamos en serio entregando todo nuestro arsenal y bueno,
todos los medios de comunicación sufren absolutamente lo mismo. Las radios locales no tienen salarios para los periodistas, les hacen vender publicidad para poder comer. Es una atrocidad y nadie hace absolutamente nada. Es lamentable lo que vivimos. Si quieren dedicarse a eso, piénselo 2 veces. No, mentira. No, es hermoso, pero de verdad que es una realidad que no hemos podido cambiar a lo largo de estos años, lamentablemente. Hay que dejar claro que el periodismo más que todo es vocación. Entonces no a cualquier persona le puede agradar. Entonces, bien, continuando ahora con Yetlanesi. Cuéntanos cuál es tu perspectiva acerca de esto y también acerca de tu proyecto que se llama Underground, ¿no? Que nace también Sí. algo muy independiente, ¿no? Sí, me llama muchísimo la atención lo que comenta Blanca porque me doy cuenta pues que la situación es generalizada, ¿no? La precarización efectivamente es el gran reto y la gran crisis que enfrenta en este momento y bueno, no de ahora, desde hace años el periodismo y los grandes medios. Y me llama también mucho la atención, claro que es una vocación, pero es una profesión que merece ser ejercida con todo lo que necesitamos para poder ejercer la profesión. Y también me llama mucho la atención cuando dices, a lo mejor tenemos que redoblar horarios. No, o sea, hacer un periodismo de investigación requiere que los medios de comunicación tengan un equipo, como tú lo mencionabas, Blanca, una célula de reporteros que se dediquen a hacer este tipo de investigaciones que son normalmente de largo alcance y para la cual efectivamente pues se requiere que el periódico, uno, no solo tenga los recursos, sino también tenga el deseo de hacerlo, ¿no? Sabemos que en muchos medios en América Latina los dueños de los medios de comunicación pues no son simplemente dueños de un medio de comunicación, utilizan muchas veces su medio de comunicación como un arma para hacer asociaciones con políticos, con grupos de poder políticos o económicos, etcétera, y que realmente se responde a esos intereses y no al hecho de querer realmente tener un medio de comunicación que haga periodismo en bien de la sociedad. Entonces es por los dos lados. El tema del dinero pues es claro, el económico, se requiere dinero y los medios entre que no lo tienen y no quieren apostar por eso, ¿no? Entonces, sí, me parece que este es el mayor reto que en este momento se enfrenta. Me gusta mucho que en los últimos años ha habido una serie de iniciativas y de organizaciones que están surgiendo justamente para apoyar al periodismo independiente en América Latina, ¿no? Un montón de fundaciones, desde la iniciativa Google hasta, no sé, fondos para periodismo. Hay un montón. Yo, justamente ahora que nosotros fundamos nuestro proyecto, del cual ahora les voy a contar, comencé a darme cuenta, yo viví durante muchos años pues trabajando como fija para un gran medio en México y cuando ahora cambia la situación con la pandemia, la crisis, etcétera, y decidimos un colega y yo fundar este nuevo medio, pues es cuando empecé a toparme con toda esta situación, ver que además, y me da mucho gusto que existan un montón de agrupaciones, pues, que están apoyando estas iniciativas que los propios medios no han podido o no han querido apoyar, ¿no? Y bueno, nosotros también somos un medio que nace en medio de la pandemia, a partir de la crisis y en plena crisis. Queremos reivindicar la figura del corresponsal extranjero, que ese es otro tema. Los corresponsales extranjeros de verdad estamos en peligro de extinción, ya no existen. Ningún medio, me atrevería a decir que en América Latina muy pocos medios son los que tienen una red de corresponsales en el extranjero, ¿no? Si a duras penas, si no hay recursos ni interés para formar una célula de periodistas locales que investiguen, pues menos van a tener recursos para tener enviados en el mundo, ¿no? Lo cual es una pena porque el periodismo internacional también es muy, muy importante, ¿no? Entonces nosotros, y aterrizando un poco en tu pregunta, decidimos, mi colega y yo, pues darle este impulso, crear una plataforma en Internet que quiera reivindicar la información internacional, no como noticia, ¿no? Porque para eso existen muchas agencias de noticias, sino como reportajes, historias, investigaciones, ¿no? Hechas por corresponsales, ¿no? Estamos armando una red de colaboradores, de periodistas freelance en todo el mundo, que hay bastantes, aunque
como ya lo estamos hablando, en una situación muy precaria. Y estamos formando nosotros, nuestra idea es formar una red de corresponsales en todo el mundo y estar generando contenidos interesantes de todo tipo para pues reivindicar esta información internacional que también tiene su valor y su importancia dentro de una sociedad. Entonces, ¿nos puedes comentar, por ejemplo, o si conoces acerca de esta diferencia o de estas características de periodismo de investigación que se podría imitar, por ejemplo, en América Latina, obviamente comparándolo con Europa? Mira, yo no creo que comparar, no sé, cada país, tiene sus propias características y necesidades, ¿no? Yo creo, de hecho, que el periodismo que en este momento se está haciendo en América Latina es muy, muy bueno. Está lleno de muchísima gente talentosa y además, pues, hay la carne para hacerlo, ¿sabes? Digo, no significa que acá en Europa no. En Europa también hay historias terribles que tienen que contarse, pero no a los grados que puede existir en América Latina, ¿no? No me atrevería yo a hacer una comparación porque yo creo que en América Latina es un periodismo de muy, muy alta calidad lo que se está haciendo. Ya estamos llegando a la parte de las conclusiones. En este caso, la última pregunta que les quiero realizar, primero va para Blanca. ¿Con qué ojos ves el periodismo de investigación en los últimos 10 años? Bueno, yo he llegado a tener muchos altibajos en mi fe en el oficio, la verdad, a propósito de esto que mencionaba Yetlanessi. Los medios de comunicación aliados al poder, el poder, el status quo del poder, han debido romper en algunos momentos esos estereotipos, a veces mal fundados y a veces bien fundados, pero este espectro aún sigue haciendo mella en esto. Entonces, creo que si respondo a tu pregunta, me voy al ideal del periodismo independiente. ¿Existe? ¿No existe? En este momento, en serio, es un poco complejo. Han pasado muchísimas cosas como el paro de octubre, muchos hechos que han marcado al Ecuador, como la misma pandemia, las posturas que tuvieron los medios en el paro. Medellín, Colombia y su crisis reciente es una prueba más de eso. Entonces, creo que las nuevas narrativas que van a reivindicar la imagen del periodismo de investigación van a estar presentes en proyectos como los de Jetlands, en proyectos en donde dicen, o como el periódico.es, que es otra iniciativa similar, más apegada a lo investigativo en España, de periodistas que se cansan del sistema y se hacen a un lado y se convierten en el lado B de un espectro, y donde vas a encontrar investigaciones de alto nivel, sin repercusiones ni aliados en el poder, que tienen el reto de aprender a sobrevivir en medio de esto. Hay estrategias, colegas que han hecho estrategias como los del periódico.es, que les invito a indagar sobre este proyecto. Ellos dijeron, bueno, lector, en este momento nos dimos cuenta de que nuestros medios de comunicación en España están aliados a todos los bancos, a todos los grupos de poder, es una narrativa de extrema derecha, y nosotros queremos, nos dimos cuenta de eso y nosotros queremos romper esto y darles lo que es. Y lo que es siempre va a ser la visión del periodista, ¿no? Ese ideal al que seguimos. Y ellos empezaron a vivir de lectores que querían contenido informativo real, no sesgado, no conveniente, y hoy son un ejemplo para eso. Creo que proyectos como el de Yetlanés y con los corresponsales internacionales pueden hacer que de alguna manera el periodismo de investigación no solo se reivindique, sino que también reivindique los derechos de los profesionales de la comunicación que viven frustrados por eso, porque estar dentro del sistema a veces
es complejo. Y además de complejo, te encierra como profesional y te dice, si sales de aquí, ¿cómo comes? y ocurre. Es de verdad triste. Yetlanesi, algo que acotar justamente a esta última pregunta. Sí, yo creo, yo veo el futuro de los medios. La verdad es que yo quiero ser optimista. Yo creo que el modelo tradicional ya, la pandemia nos dejó también la enseñanza de que el modelo tradicional ya no sirve más, ya está rebasado esos medios que viven de la publicidad y de estas, pues, contubernios con el poder. Creo que el futuro efectivamente está en los medios independientes. Y yo tengo mucha esperanza y digo, efectivamente somos en Underground parte de esa ola que está queriendo pues sobresalir de una forma libre y absolutamente independiente, y me da mucho gusto que además hay muchísimos y en muchos países del mundo colegas y periodistas que han decidido pues lanzarse al vacío. Es realmente muy difícil porque como tú lo dices, Blanca, uno necesita sobrevivir, uno necesita pagar la renta, pero a veces las condiciones también en un medio fijo son tan malas que es mejor lanzarte al vacío y siempre te das cuenta que es mejor. Siempre hay un colchón que nos está esperando para no dejarnos caer en el asfalto. Yetlanesi y Blanca, muchas gracias por ser parte de Mirada Latam en un programa de Crónicas Invisibles. También les agradezco a las personas que están viendo y que puedan compartir este enlace, nos pueden seguir también por nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como Crónicas_EC y también en YouTube como Crónicas Invisibles. Gracias Blanca y Yetlanesi. Gracias por la Gracias, invitación. chicos.